¿Se imaginan lo que sentiría un padre en medio de la marea humana de un aeropuerto internacional, en un país cuyo idioma no habla, al descubrir que su hijo pequeño ha desaparecido sin dejar rastro? ¿Podrían concebir el terror de saber que cada segundo que pasa es una eternidad, y que la vida de su hijo podría estar en peligro? En el verano del 2025, durante el pico más alto de la temporada de vacaciones, en el corazón bullicioso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, un niño estadounidense de 7 años se desvaneció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Para sus padres, Mark y Jennifer Johnson, el pánico fue instantáneo, una ola helada que paralizó sus corazones. En ese momento, para ellos, el Perú no era más que una escala indiferente en su itinerario, un lugar caótico y desconocido. Con las miradas incrédulas y llenas de prejuicios de otros viajeros extranjeros sobre ellos, la esperanza parecía una quimera. En un lugar tan vasto y abrumador, ¿qué posibilidades reales existían de encontrar a un niño perdido? Cuando la desesperación estaba a punto de devorarlos por completo, cuando el mundo parecía desmoronarse bajo sus pies, el aeropuerto Jorge Chávez, nuestro aeropuerto, eligió un camino que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Desplegó un poder, una eficiencia y una humanidad que dejaría al mundo entero con la boca abierta. En solo 7 minutos. 7 minutos que desafiaron toda lógica. 7 minutos que transformaron el pánico en un milagro. ¿Qué fue lo que el Perú demostró en ese lapso de tiempo casi insignificante? ¿Qué sistema de clase mundial se activó en ese instante crítico, un sistema que muchos países del primer mundo solo podrían soñar con tener? Prepárense, porque hoy revelaremos cada segundo de ese momento que le quitó el aliento al mundo y que llenó de orgullo a toda una nación. Mi nombre es Mark Johnson, y he visitado más países de los que puedo contar con los dedos de las manos. He caminado por las metrópolis más avanzadas de Europa y Asia, he experimentado la eficiencia de los aeropuertos más renombrados del planeta. Pero en ningún lugar, absolutamente en ningún rincón del mundo, viví algo tan profundamente impactante como lo que experimenté en el Perú. A día de hoy, al recordar aquel día, las palmas de mis manos todavía sudan y mi corazón se acelera. Era mediados de agosto, un día pesado y húmedo, con ese cielo limeño color panza de burro que te abraza con su melancolía. Viajaba con mi esposa Jennifer y nuestro hijo de 7 años, Lucas, en ruta hacia el Cusco. Nuestro plan era ambicioso, conquistar la maravilla de Machu Picchu. Pero, si soy completamente honesto, en mi mente de ejecutivo estadounidense siempre apurado, el Perú era simplemente eso, un punto de tránsito, una conexión en el mapa antes de llegar a nuestro verdadero destino. Lima, para mí, era solo el nombre de la ciudad donde estaba el aeropuerto. No sentía curiosidad, solo la impaciencia de continuar el viaje. Al aterrizar en la Terminal 1 del Jorge Chávez, la primera impresión fue abrumadora. La inmensidad del espacio, los techos altísimos y, sobre todo, la densa multitud que se movía en todas direcciones, me provocaron una sensación instantánea de claustrofobia. Jennifer se aferró a mi brazo, susurrando con nerviosismo, «Mark, mira cuánta gente. Esto es una locura». «Agarra bien la mano de Lucas», le respondí, con la voz más tensa de lo que pretendía. Nuestro hijo, Lucas, padecía de asma. Hacía apenas 2 meses, un ataque severo lo había llevado de urgencia al hospital. Recuerdo vívidamente el pánico en sus ojos mientras luchaba por respirar, el sonido agudo de sus pulmones. El pediatra nos lo había advertido con severidad, el estrés, el miedo, cualquier emoción fuerte puede desencadenar una crisis. Deben ser extremadamente cuidadosos. Esa advertencia resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Mientras subíamos por las escaleras mecánicas hacia la zona de embarque, miré mi reloj. Eran la 1:10 de la tarde. Teníamos 2 horas y 35 minutos antes de nuestro vuelo a Cusco. En teoría, tiempo de sobra. Pero una extraña inquietud se había instalado en mi estómago. Era la combinación del gentío, la complejidad del aeropuerto que no conocía y, lo más importante, el murmullo constante de un idioma que no entendía. El español nos rodeaba, en los anuncios por los altavoces, en las conversaciones de la gente, en los letreros que parpadeaban con destinos como Arequipa, Iquitos, Trujillo. Nombres que para mí no significaban nada. «Papá, mira eso», exclamó Lucas, su pequeña mano apretando la mía con fuerza. «Hay un holograma gigante de las líneas de Nazca». Sus ojos infantiles brillaban con una fascinación pura. En una enorme pantalla interactiva, las figuras del colibrí y el mono danzaban en 3 dimensiones, cambiando de color y forma. Era un espectáculo hipnótico, incluso para mí. Al llegar a la zona de las tiendas libres de impuestos, el asombro de Lucas se multiplicó.
Para él, era como entrar en un parque de diversiones futurista. Había un área de experiencias de realidad aumentada donde podías caminar por Machu Picchu, y enormes pantallas que mostraban la diversidad de la selva amazónica. Papá, quiero ir a ver eso, dijo Lucas, intentando soltarse para correr hacia una exhibición de textiles andinos de colores vibrantes. Lo detuve, agarrando su mano con firmeza. Lucas, no hay tiempo ahora. Quizás a la vuelta, dije, con el tono de un padre que tiene un horario que cumplir. La decepción se dibujó en su rostro, pero asintió obedientemente. Jennifer me dijo que quería echar un vistazo rápido a una tienda de cosméticos. Yo, por mi parte, necesitaba cambiar algunos dólares a soles para tener efectivo en Cusco. La casa de cambio estaba a pocos metros. Lucas, quédate aquí con mamá. Papá vuelve en un segundo, le dije, dándole una palmadita en la cabeza. No podía saberlo entonces, pero esos pocos segundos, esas 5 vueltas del minutero en mi reloj, estaban a punto de convertirse en el lapso más largo, oscuro y aterrador de toda mi vida. Cuando regresé con un fajo de billetes peruanos en el bolsillo, encontré a Jennifer en el mostrador de perfumes, probando una fragancia en su muñeca. Pero Lucas no estaba a su lado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y Lucas?, pregunté, tratando de mantener la calma. El rostro de Jennifer perdió todo su color en un instante. Estaba aquí mismo. Hace un momento, balbuceó, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Miré en todas direcciones, buscando desesperadamente la chaqueta roja de mi hijo, un faro de color en medio de la multitud monótona. Pero no había nada. Solo un mar de extraños. Lucas, grité, pero mi voz fue engullida por el estruendo del aeropuerto, los anuncios de Marque, el rodar de las maletas, las risas y las conversaciones ajenas. Nadie se detuvo. Nadie nos miró. Cada persona estaba inmersa en su propia burbuja, en su propia prisa por llegar a su destino. Miré mi reloj de nuevo. 2:23 de la tarde. El pánico, antes una pequeña chispa, se convirtió en un incendio que me consumía por dentro. Faltaba 1 hora y 58 minutos para nuestro vuelo. Dios mío, Mark. ¿Y si le da un ataque de asma? ¿Y si se asusta y no puede respirar? La voz de Jennifer se quebró, convirtiéndose en un sollozo ahogado. Estaba pensando exactamente lo mismo. La imagen de nuestro hijo en la sala de emergencias, con una máscara de oxígeno cubriendo su pequeño rostro y el monitor de pulso sonando frenéticamente, apareció en mi mente con una claridad espantosa. La sola idea de que estuviera pasando por eso, solo, en un lugar desconocido, era una tortura insoportable. Corrimos al mostrador de información más cercano, pero una larga fila de pasajeros con preguntas y quejas nos bloqueaba el paso. El personal parecía desbordado. Disculpe. Mi hijo ha desaparecido, logré decir, mi voz temblorosa y aguda. Nadie pareció oírme. Sentía las miradas de los otros pasajeros sobre nosotros. Algunas eran de compasión, pero la mayoría reflejaban una fría indiferencia o, peor aún, molestia por nuestra interrupción. Cerca de nosotros, un turista europeo, alto y rubio, negó con la cabeza y le dijo a su compañera en un inglés que pude entender perfectamente: en un aeropuerto tan grande y caótico como este, será casi imposible encontrarlo. Cada una de sus palabras fue como una aguja clavándose directamente en mi corazón. ¿Realmente era imposible? En esta terminal gigantesca, entre miles y miles de personas, ¿era una locura pensar que podríamos encontrar a nuestro hijo de 7 años? El tiempo corría, implacable. 2:29 de la tarde. Quedaba 1 hora y 52 minutos para el embarque. Me lancé a la multitud, desesperado, agarrando del brazo a quien podía. Disculpe, ¿ha visto a un niño con una chaqueta roja? Tiene 7 años, repetía una y otra vez. La mayoría de la gente no hablaba inglés o simplemente sacudía la cabeza sin detener su marcha. Jennifer se derrumbó en el suelo, sollozando sin control. ¿Qué vamos a hacer, Mark? Lucas debe estar tan asustado. Estaba a punto de romperme, de dejarme caer junto a ella y llorar, pero no podía. Era el padre. El esposo. Tenía que ser fuerte. Sin embargo, la desesperanza era una marea negra que amenazaba con ahogarme. Si estuviéramos en Estados Unidos, la policía ya estaría aquí, se habría acordonado la zona, se emitirían alertas por todos los altavoces. Pero esto era el Perú. Un país extraño.
No conocíamos el idioma, no entendíamos el sistema, no sabíamos a quién pedir ayuda ni cómo hacerlo. Estábamos completamente solos y desamparados. Fue entonces cuando escuché la voz de otro turista extranjero detrás de mí, hablando con un tono de superioridad burlona. Así son todos estos aeropuertos en Asia. O bueno, Sudamérica. Mucha apariencia, mucho vidrio y acero, pero cero funcionalidad real cuando ocurre un problema. Al oír eso, una mezcla de rabia y desesperación pura explotó dentro de mí. ¿Era verdad? ¿Estábamos atrapados en un sistema incompetente? ¿Habíamos perdido a nuestro hijo para siempre? Con un grito de frustración, golpeé el mostrador de información con el puño. Por favor, ayúdenos. Mi hijo tiene asma. Está en peligro, mi voz era un alarido desgarrado. Todas las cabezas se giraron hacia mí, pero ya no me importaba la vergüenza. 2:31 de la tarde. Faltaban 50 minutos para el despegue. Y nuestro hijo, Lucas, seguía perdido. Justo en ese momento de máxima desesperación, sentí una mano firme en mi hombro. Señor, con calma, por favor. Me di la vuelta bruscamente y me encontré con un hombre uniformado del aeropuerto. En su placa de identificación se leía, Carlos Guamán, jefe de operaciones. Su mirada era serena, pero transmitía una voluntad de hierro, una competencia que cortaba el aire tenso a nuestro alrededor. Nos miró a Jennifer y a mí, y con una voz que era a la vez tranquilizadora y llena de autoridad, pronunció las palabras que cambiarían todo: por favor, déjenos esto a nosotros. A partir de este momento, activamos el protocolo de radiooperación. En ese preciso instante, el universo pareció cambiar de eje. Carlos Guamán tomó su radio y, con una calma asombrosa, su voz resonó clara y potente, sin una pizca de vacilación. Atención a todas las unidades. Código amarillo. Niño de 7 años, chaqueta roja, zapatillas negras. Protocolo niño seguro, activación inmediata. Del otro lado de la radio, múltiples voces respondieron al unísono con un copiado. Nunca olvidaré ese momento. Fue como si un mar en calma se hubiera transformado de repente en un océano de actividad coordinada, una maquinaria perfectamente engrasada que cobraba vida ante nuestros ojos. El señor Guamán se giró hacia mí. Señor, ¿puede decirme la ubicación y la hora exactas de la última vez que lo vio? Con voz temblorosa, respondí, cerca de la zona de cosméticos, en la sección de tiendas libres de impuestos del tercer nivel. Hace unos 8 minutos. Inmediatamente, transmitió la información por la radio. Equipo Alfa, iniciar búsqueda en un radio de 200 metros con epicentro en la tienda de cosméticos del tercer nivel. Equipo Bravo, iniciar barrido de las cámaras de seguridad 14:52. Aplicar filtro de reconocimiento de vestimenta color rojo. En cuestión de segundos, la atmósfera de todo el aeropuerto se transformó. Las gigantescas pantallas de información, que antes mostraban horarios de vuelos, ahora mostraban un aviso de emergencia, alerta de búsqueda de menor, con la descripción de Lucas en español, inglés, japonés, coreano y portugués. Simultáneamente, los altavoces cobraron vida, no con un anuncio monótono, sino con una transmisión clara y concisa en 8 idiomas diferentes. Estaba absolutamente atónito. ¿Cómo era posible este nivel de respuesta sistemática y multilingüe? Carlos Guamán volvió a hablar por la radio. Equipo Charlie, concentrar búsqueda en la zona de juegos infantiles y el área de experiencias de realidad aumentada. Equipo Delta, monitorear todas las escaleras mecánicas, tanto ascendentes como descendentes. Su auricular no dejaba de recibir informes. Equipo de análisis de IA, listo. Iniciando rastreo dinámico inverso del menor. Equipo médico de emergencia, en espera. Nebulizador pediátrico y oxímetro de pulso preparados. Centro de radiooperación multilingüe activado. Intérprete de ruso disponible si es necesario. Al escuchar esas frases, se me erizó la piel. ¿Un equipo médico en espera? ¿Habían previsto la posibilidad del asma de Lucas? Era impensable. El señor Guamán me entregó un pequeño receptor de radio. Señor Johnson, por favor, tenga esto. Le mantendremos informado de cada paso en tiempo real. Jennifer me agarró del brazo, susurrando con asombro, Mark, esta gente va en serio. Empecé a sentir lo mismo. La duda y el cinismo que me habían consumido estaban siendo reemplazados por una admiración que crecía a cada segundo. A nuestro alrededor,
Docenas de empleados del aeropuerto se movían con una precisión y una velocidad que yo solo había visto en películas de operaciones especiales. No, era incluso más preciso que eso. Era una sinfonía de eficiencia humana y tecnológica. 2:32 de la tarde. Faltaban 49 minutos para el embarque. Una voz surgió de mi receptor, informe del equipo de análisis de IA. A las 2:18 de la tarde. Se detectó a un menor con ropa roja en la zona de embarque del tercer nivel, trazando su trayectoria de movimiento ahora. Carlos respondió al instante, continúen el rastreo. Prioridad máxima es confirmar la ubicación actual. Acerqué el receptor a mi oído, conteniendo la respiración, escuchando el flujo constante de información. Equipo Bravo a Central. Cámara 23 confirma un menor de estatura similar, pero el color de la chaqueta no coincide. Falsa alarma. Equipo Charlie a Central. Zona de juegos interna registrada por completo. Sin resultados positivos. Cada segundo se sentía como una hora. Jennifer apretaba mi mano con tanta fuerza que podía sentir su pulso acelerado. Su mano estaba helada. A nuestro alrededor, los otros pasajeros habían dejado de apresurarse. El turista europeo que antes se había burlado, ahora nos observaba con una expresión de absoluto asombro. El drama se había convertido en un espectáculo de competencia de clase mundial. De repente, una comunicación urgente interrumpió la calma tensa. Alerta del equipo de IA. A las 2:19 de la tarde. Se confirma al menor de chaqueta roja en la escalera mecánica descendente, moviéndose en dirección a la zona de juegos del segundo nivel. La mirada de Carlos Guamán se agudizó. Equipo Delta, reinicien la búsqueda en la zona de juegos del segundo nivel. Concéntrense en el área de exhibición de juguetes interactivos. 2:34 de la tarde. Faltaban 47 minutos para el despegue. Recé. Recé con una fe que no sabía que tenía. Por favor, Dios, por favor, encuentren a nuestro Lucas. Y entonces, llegó otro informe, esta vez de un agente en el terreno. Equipo Delta a Central. Tenemos contacto visual con un menor que coincide con la descripción en el pasillo que conduce a la zona de juegos. Mi corazón dio un vuelco tan violento que sentí que se me saldría del pecho. Confirmen la imagen y procedan con la comparación facial de precisión, ordenó Carlos. Siguieron unos segundos de silencio. El tiempo más largo de mi vida. Comparación completada. Es el objetivo. Confirmado. Se encuentra sentado en un rincón, debajo de las escaleras. Se lleva la mano al pecho, parece tener dificultad para respirar. Jennifer soltó un grito ahogado. Es Lucas. Es un ataque de asma. Sentí que mis piernas iban a ceder. Mi hijo estaba solo, asustado y luchando por aire. Pero la voz de Carlos Guamán sonó, llena de una confianza inquebrantable, confirmado. Agente especialista en protección infantil, María Elena Quispe, se dirige a la ubicación. Equipo médico se mueve en sincronía. Tiempo estimado de llegada, 30 segundos. A través de la radio, escuchamos la voz calmada de una mujer. Soy la agente Quispe. Estoy llegando al punto. Agarré a Carlos del brazo. ¿Podemos ir? Por favor. Él asintió. Síganme. Pero debemos mantenernos en silencio y acercarnos lentamente. No podemos asustarlo más. Corrimos por los pasillos del aeropuerto, siguiendo a aquel hombre que se había convertido en nuestro ángel guardián. 2:36 de la tarde. Habían pasado exactamente 5 minutos desde que dimos la alarma. A lo lejos, lo vi. Mi pequeño Lucas. Acurrucado en un rincón oscuro bajo una escalera, sus pequeños hombros subiendo y bajando con cada respiración forzada. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Pero Carlos me detuvo con un brazo. Todavía no, señor. Deje que la agente Quispe se acerque primero. Vimos a una mujer aproximarse a Duques con una lentitud y una gracia increíbles. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. Hola, Lucas. Soy María Elena. No tengas miedo, dijo en un inglés suave y melodioso. Lucas levantó la vista, todavía con la mano en el pecho. La agente Quispe sacó de su bolso una pequeña y adorable alpaca de peluche. ¿Ves esta alpaca tan bonita? ¿Quieres ser tu amiga? La mirada de Lucas se fijó en el juguete.
María Elena comenzó a tararear una suave canción de cuna peruana, y luego, cambiando al inglés, continuó con palabras tranquilizadoras. Ya pasó, campeón. Papá y mamá ya vienen por ti. Estás a salvo. Pude ver cómo la tensión abandonaba el pequeño cuerpo de Lucas. Sus hombros dejaron de temblar. Las lágrimas comenzaron a cesar. María Elena le puso la alpaca de peluche en las manos. ¿Puedes abrazarla? Es una alpaca muy valiente, igual que tú. Lucas se aferró al muñeco con todas sus fuerzas. En ese momento, el equipo médico se acercó sigilosamente y colocó un oxímetro de pulso en el dedo de Lucas. 92%, susurró uno de ellos. En el límite inferior de lo normal, pero se está estabilizando. Carlos me miró y asintió. Ahora pueden ir. Caminé lentamente hacia mi hijo. Lucas. Soy papá. Mi niño giró la cabeza, y al ver mi rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas frescas y se abalanzó sobre mí. Papi, gritó, enterrando su cara en mi pecho. Pude sentir su pequeño cuerpo tembloroso, el calor de su piel, el latido acelerado de su corazón contra el mío. Lo abracé con todas mis fuerzas y rompí a llorar. No pude contenerlo. Jennifer nos abrazó a los dos, sus lágrimas mezclándose con las mías. Eran las 2:38 de la tarde. Habían pasado exactamente 7 minutos. Nuestra familia estaba completa de nuevo. El equipo médico confirmó el estado de Lucas. Su respiración se había estabilizado, y su nivel de oxígeno había subido a un saludable 96%. Por precaución, mantendremos el nebulizador a mano durante los próximos 30 minutos, nos informaron. Me acerqué a Carlos Guamán y le hice una profunda reverencia. Muchas gracias. Lamento tanto haber dudado de ustedes al principio. Él sonrió con calidez. Comprendo perfectamente su angustia, señor. Lo más importante es que el pequeño Lucas está a salvo. A nuestro alrededor, los pasajeros que se habían congregado para observar el drama, ahora estallaban en aplausos. Las mismas personas que antes nos miraban con indiferencia, ahora sonreían conmovidas. En las pantallas gigantes apareció un nuevo mensaje: situación de emergencia resuelta. El menor ha sido localizado. Tiempo de operación, 7 minutos. 7 minutos. Un tiempo que desafiaba la realidad. En ese instante, lo comprendí, los milagros no ocurren por casualidad. Son creados por la preparación meticulosa, la dedicación y el corazón de personas extraordinarias. Lucas, sin soltar su alpaca de peluche, se negaba a separarse de mí. Su manita se aferraba a mi camisa como si su vida dependiera de ello. Me acerqué a la agente Quispe y le extendí la mano. De verdad, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Ella sonrió con dulzura. El pequeño Lucas fue muy valiente. Yo solo hice mi trabajo. Pero yo sabía que había sido mucho más que eso. Sin su enfoque profesional y lleno de empatía, el pánico de Lucas se habría disparado. Un pasajero entre la multitud, un hombre de mediana edad que parecía alemán, se acercó a nosotros. En el aeropuerto de Frankfurt tuvimos un caso similar. Tardaron casi 3 horas en resolverlo. 7 minutos. Es sencillamente increíble. Una turista francesa asintió. Lo mismo en el Charles de Gaulle. Tienen sistemas, pero nada, absolutamente nada, tan rápido y humano como esto. Miré a Carlos Guamán. ¿Cómo es posible? ¿Es este un sistema estándar aquí? Él dudó un momento, y su expresión se tornó seria. Señor Johnson, en realidad, hay algo que debo decirle. El sistema que ha presenciado hoy, el protocolo Niño Seguro, es un sistema de respuesta integral que llevamos preparando desde el año pasado. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Desde el año pasado? Él asintió. A principios de 2024, iniciamos un proyecto a gran escala con un solo objetivo: ser capaces de localizar a cualquier niño perdido en este aeropuerto en menos de 7 minutos. Continuó explicando, establecimos un sistema de soporte en 12 idiomas. Construimos un sistema de análisis que integra la inteligencia artificial con miles de cámaras de alta definición. Y nuestro equipo de radiooperación recibe entrenamiento a nivel militar cada mes. Jennifer preguntó, asombrada, entonces. ¿No es la primera vez? En los últimos 6 meses, hemos gestionado 23 casos como el de Lucas.
Nuestro tiempo de respuesta promedio es de 7 minutos y 12 segundos, respondió Carlos. Me quedé sin palabras. El milagro de hoy no había sido una casualidad. Era el resultado de una preparación exhaustiva, de un plan diseñado a la perfección. El equipo médico también está siempre en espera, continuó Carlos, preparado para cualquier emergencia pediátrica, ya sea asma, diabetes o afecciones cardíacas. La agente Quispe añadió, realizamos simulacros todas las semanas. Ensayamos todos los escenarios posibles, un niño en estado de pánico extremo, un niño que no habla ninguno de los idiomas principales, un niño que sufre una convulsión. Yo estaba mudo, tratando de procesar la magnitud del esfuerzo y la previsión que había detrás de lo que acabábamos de presenciar. Cerca, un pasajero de aspecto árabe sacó su teléfono y comenzó a grabar a nuestra familia reunida. Subió el video a sus redes sociales con un texto. Pude leer las palabras en la pantalla: el milagro del aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Encuentran a un niño en 7 minutos. Esto, señoras y señores, es un país verdaderamente avanzado. Los comentarios empezaron a llover en tiempo real. Increíble. ¿7 minutos? En mi país tardarían 2 horas como mínimo. Eso es el poder de un sistema bien diseñado. En las pantallas del aeropuerto apareció un último mensaje: Protocolo Niño Seguro, Aeropuerto Jorge Chávez. Desde su implementación, 23 casos de éxito. Tiempo promedio de resolución, 7 minutos y 12 segundos. Al leerlo, un escalofrío de admiración recorrió todo mi cuerpo. Los milagros no caen del cielo. Son forjados con el sudor, el esfuerzo y el entrenamiento incesante de alguien. ¿Qué habría pasado sin este sistema? La sola idea me aterraba. Probablemente no habríamos encontrado a Lucas, habríamos perdido el vuelo, y nuestro hijo habría sufrido un trauma mucho mayor, quizás con consecuencias graves para su salud. Nuestro objetivo es simple, dijo Carlos Guamán con humildad. Que cada niño que pase por este aeropuerto se sienta seguro. Nada más. Agarré sus manos con fuerza. Lo que ustedes hacen es extraordinario. Son un ejemplo que el mundo entero debería estudiar y seguir. La multitud de pasajeros volvió a aplaudir. Y entonces, Lucas susurró en mi oído: papi, me gusta el Perú. La señora de la alpaca fue muy buena conmigo. Acaricié su cabeza. Sí, hijo. A papá también le ha empezado a gustar mucho el Perú. La hora de nuestro embarque se acercaba. Mientras caminábamos hacia la puerta, nos giramos varias veces. Carlos Guamán y María Elena Quispe seguían allí, despidiéndonos con la mano y una sonrisa. Me hice una promesa a mí mismo: al volver a Estados Unidos, contaría esta historia a todo el mundo. Les hablaría de este lugar, el Perú, y de su aeropuerto, y del sistema asombroso que habían creado. Ya en el avión, mientras nos abrochábamos los cinturones, Jennifer me dijo: oye, tenemos que volver al Perú. Pero la próxima vez, como nuestro destino, no como una escala. Asentí sin dudarlo. Definitivamente. Por la ventanilla, vi el enorme y moderno edificio del aeropuerto Jorge Chávez. Pero ahora sabía que lo verdaderamente impresionante no era la estructura de acero y cristal, sino el corazón de las personas que trabajaban dentro, y el sistema que habían construido con su inteligencia y su humanidad. El milagro de los 7 minutos. No fue suerte. Fue el resultado de un año de preparación, de cientos de simulacros, y de la determinación inquebrantable de no rendirse jamás por un solo niño. Hoy, puedo decirlo con total confianza: el Perú es un referente mundial. Un país que trata a la vida más pequeña y vulnerable como el centro de su universo. Y díganme